Señores, muchas veces hablamos de lo que es el éxito, del éxito empresarial, del éxito personal. Y hoy vamos a hablar con una persona que es sinónimo de éxito. Porque muchas veces también decimos si el éxito se da por casualidad, por suerte, por planificación, por una coordinación. Pero en este caso, esta persona tiene la metodología, ha planificado, su trayectoria habla por él mismo. Hoy vamos a hablar, señores, con Ernesto Jiménez en Gigantes Reales. Bienvenido, Ernesto. Muchísimas gracias, Mayobanet. Para mí, un enorme placer tener la oportunidad de compartir contigo en este nuevo emprendimiento, en este capítulo 01 de Gigantes Reales. Y aunque el término de gigante es muy gigante para mí, me honra que hayas tenido la consideración de invitarnos a este espacio. Sí, claro, por supuesto, Ernesto, cómo no. Y cuando la gente te escucha en los medios, Ernesto, escucha una persona ecuánime, el hombre del análisis, el experto. Pero ¿de dónde viene Ernesto? ¿De dónde te viene todo eso? Si tú tenías un patrón, tenías una persona que te guió, o simplemente en tu trayectoria ibas viendo que la comunicación era lo que te gustaba porque tú eres economista. Sí. Entonces, ¿cómo el salto de economista a comunicador social? ¿Cómo se dio eso? Empieza todo con la educación. Es la base del desarrollo humano y del desarrollo de los pueblos. Y esa convicción, esa creencia viene de mi padre, el doctor Domingo Jiménez, Dios lo tenga en gloria. Claro que sí. Y de mi madre, Filadelfia Alcántara, que ellos en el hogar siempre nos inculcaron el amor a la lectura, el respeto al conocimiento y el temor a Dios. Esos pilares, sobre todas las cosas, esos pilares fueron conformando esta persona que intenta llevar siempre un mensaje que edifique en lo que sea que hace. Es una convicción del ser que viene de manera integral desde lo más profundo del interior del accionar de un ser humano, y es de que en cada elemento que uno toca, dejar algo positivo, dejar algo bueno. Entonces, con esa creencia fuimos avanzando, estudiando, etcétera. Y luego de que me gradué ya de economista por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, mi padre viene y me dice: Ernesto, yo creo que es tiempo de que esos conocimientos y esa forma de ver y entender la vida, tú la comuniques para provecho de otras personas. Entonces yo quiero ponerte un programa de televisión. Wow. La idea surge de mi papá, que era un muy buen comunicador también, en el caso del político, pero como político manejaba la retórica con una maestría que creo que pocos políticos así lo han logrado. Entonces también yo tuve esa ventaja. O sea, yo me crié con una persona que era muy ducha en el uso de la palabra y me fue formando en todas esas convicciones de estudio, de bondad, de fe, del uso de la palabra. Mi papá y mi madre, pero sobre todo mi padre ya en esta parte más profesional, me fue formando y decide ponerme un programa hace ya más de 15 años. Ese programa se llamaba Triángulo de Opinión, que se empezó a transmitir por Teleradio América junto a un equipo de profesionales de la comunicación. Ahí empezamos con Raquel Pujols y con Baudilio Jiménez, que es tío mío, cronista deportivo, muy bueno también. Y ahí iniciamos, Mayobanet. Iniciamos con Triángulo de Opinión, con los conocimientos ya que habíamos obtenido, ya graduado como economista. Luego ya hice maestrías en economía y cosas, pero ahí empezó mis pininos en la comunicación. A raíz de ahí ya me contrataron en otras cadenas porque me empezaron a ver y empecé a participar en otros medios de comunicación que poquito a poquito yo empecé mezclando, ¿no?, mi accionar profesional como economista, pero cada vez más le iba dedicando más tiempo a la comunicación, hasta que llegó un punto al día de hoy en que mi actividad productiva principal es la comunicación social, económica y política en este momento. Ok, y Ernesto, ahora que tú hablas así en esos tiempos que tu papá te dice: te voy a poner una empresa, te voy a poner un programa de televisión, ¿cómo tú te sentiste? Y no solo eso, sino que ¿qué pasó en ese entorno? Es decir, en el entorno, los amigos, las personas que te conocían, ¿tú te sentías nervioso, no te sentías nervioso? ¿Tú seguiste un plan, te llevaste enteramente de tu papá? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo te sentías tú en ese momento? Wow, mi papá me va a poner un negocio, me va a poner una empresa, un canal, ¿verdad? Porque tal vez hace 15 años no pasa lo que pasa hoy, ¿no?
Las redes sociales. Era un poquito más complicado. Era la televisión. Y más caro. Correcto. Entonces, ¿cómo te sentiste tú? ¿Y qué pasó en ese entorno tuyo? Muy privilegiado en realidad y obviamente un gran reto y muy nervioso, claro que sí. Yo no olvido una edición en que yo estaba analizando un tema político y había el presidente del Senado, en ese momento era Reinaldo Pared Pérez. Óyeme, y yo estaba tan nervioso que esa figura que yo conozco bastante bien, se me olvidó el nombre y no hubo manera. Y Reinaldo Pared Pérez no me llegaba el nombre. Y yo, el senador de la capital, y buscando en la memoria y no me llega, dijo tal y tal cosa, hizo tal y tal cosa, porque, y no me llega él, tal y tal cosa, y no hubo manera. De los nervios me traicionaron un poquito y hasta se me olvidó un nombre de una persona que yo conocía bastante bien. Eso fue una lección muy bonita de algo que mi papá siempre me decía. Mi papá hablaba de conquistar la presión. O sea, un hombre para lograr éxito, dependiendo del concepto de éxito que cualquiera tenga, pero para lograr las metas o sus objetivos, tiene que aprender, un hombre o una mujer, tiene que aprender a lidiar con la presión. Mi viejo siempre insistía mucho en eso y le doy toda la razón. La vida así me lo ha enseñado. Esto de los medios de comunicación, y bueno, y tú que estás empezando, Mayovanets, te brindan un nivel de tensión que si tú lo sabes administrar, puede terminar jugando a tu favor. Es una tensión en torno al respeto. O sea, tú estás haciendo algo que edifica, que aporta, te estás contribuyendo. Tienes que respetar lo que dices, cómo lo dices, los conocimientos que comunicas. Ese respeto te lleva a tener algo de tensión. Pero esa tensión tú la terminas disfrutando a lo largo del proceso. En un inicio quizá no, yo no lo entendía, pero con el paso del tiempo, esas palabras de mi padre, como muchas otras enseñanzas de mi papá, se han venido cumpliendo. Y al día de hoy, es natural que tú tengas un poquito de tensión, que estás empezando este proyecto. No se nota, la verdad. Bastante bien. Bastante bien que lo estás haciendo. Y es natural que cuando te toque otro reto, tú puedes tener 20 años en comunicación y te toca otro reto. Por ejemplo, te invitan a un programa en Nueva York. Es natural que tú sientas ante un nuevo reto un poquito de presión, pero esa presión viene del compromiso y la responsabilidad con lo que estás haciendo. Claro. Y cuando aprendes a canalizarla, te digo que la terminas disfrutando y te termina favoreciendo. ¿Cuál fue la reacción, Ernesto? Porque eso era lo que tú sentías. Sí, claro, yo. Eso era lo que tú sentías en ese momento. Pero yo soy padre, seguramente tú eres padre, sí. Y a los padres siempre nos gusta ver que los hijos triunfen, que les vaya muy bien. Más que a uno mismo. Más que a uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? Los padres tienen un sentimiento, algo interno, cuando vemos que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro familiar triunfa. ¿Cómo viste tú que se sentía tu papá el primer día de programa? Por Dios, eso es uno de los grandes recuerdos y de los grandes tesoros que llevo para conmigo. Mi padre se mostró muy, muy orgulloso de mí toda la vida, porque yo entiendo, por una parte, que respondía a sus expectativas. Yo soy un ser humano muy parecido a lo que él le pidió a Dios. Y ese, te repito, es uno de los más grandes tesoros que yo tengo. Lo mismo pasa con mi madre. Y yo, ser un buen hijo, para mí, es uno de mis más grandes logros. Quizá el único logro que supera ser un buen hijo para mí es ser un buen hijo de Dios. Y fíjate que estaría haciendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? Claro. Pero en cuanto a mi padre, sí, mucho orgullo, pero un orgullo que no lo obnubilaba para llegar a ser mi más férreo crítico. Desde un punto de vista de aportarme. Aportarte. Crítica constructiva real. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Y desde el inicio... Es decir, que él no te dio pela o te dio pela. Ah, no, cuando era un niño me tocaron mi par de pelas. Sí, sí, claro. Luego él más adelante cambió de pensamiento y ya pasados los años, él hasta me pidió perdón por una de esas 2 pelas. Sí. Y pasados los años él entendió que no es necesario el castigo físico para educar a los chicos. Pero bien, es una convicción que él tenía que yo respeto. Pero en el tema de la comunicación, mi papá siempre mostró una crítica muy sana que me ayudaba a mejorar. Te digo algo, por ejemplo, al día de hoy todavía los headphones, los auriculares que uno usa en radio,
porque también me tocó la bonita experiencia de trabajar radio cuando era radio, cuando no estaban todas estas camaritas. Es una experiencia que... Radio pura. Radio pura y de verdad, ahora me gusta ver que hay podcasts que son exclusivamente de audio. Sí. Eso es una experiencia maravillosa e inclusive el impacto que tiene en el cerebro es muy distinto a tu ver imágenes. Es otro tipo de estímulo. Pero bien, a mí al día de hoy me desconcentran los headphones porque tú necesitas un pequeño feedback en el mismo momento que vas hablando, claro, para poder controlar. Y sí, el que lo logra hacer maravilloso, puede tener un mejor control, pero a mí, ese feedback de mi propia voz mientras voy buscando las ideas me desconcentra. Eso lo hacía mi papá para mí. O sea, como a mí eso me desconcentraba tanto, él era el que me estaba escuchando y él me podía corregir o ayudar. Luego ya de que vienen todas estas tecnologías, tenemos YouTube, por ejemplo. A mí no me gustaba escucharme. Era otra cosa rara que yo tenía. A mí no me gustaba verme a mí mismo hablando. Sí. No sé, hasta sentía que era una especie de arrogancia el hecho de tú disfrutarte a ti mismo hablando. No, me parecía algo, ¿verdad? Pero mi viejo siempre me decía, bueno, pero es que si tú no ves tu trabajo, ¿cómo lo vas a mejorar? O sea, si tienes que ver tu trabajo, tienes que escucharte, tienes que aprender de ti mismo, ver lo que estás haciendo bien y ver lo que estás haciendo mal. Entonces, todas estas pinceladas, Mayo Banet, te la doy para hacer ver que sí, tuve la suerte, le doy gracias a Dios, de tener un hombre extraordinario como padre, quien fue el que me formó a nivel profesional desde mis inicios hasta, bueno, Dios lo reclamó hace cerca de 3 años. Pero sí, fue gracias a él. Muy bien, Ernesto. Fíjate que algo que nos interesa mucho en Gigantes Reales aquí es el éxito. ¿Qué metodología utilizan aquellos personajes, en este caso tú, para tener éxito? Es decir, ¿cuál fue tu plan? Si tú puedes diseñar y decir, bueno, mi paso número 1 fue 1, tal, el 2 fue tal, el 3 fue tal, porque tenemos muchos personas que nos están viendo, que nos escuchan, que tienen ideas, muchas ideas, pero a veces no saben realmente cómo emprender, cuáles son los pasos que tengo que dar. Y teniendo personas como tú, ¿verdad?, que han tenido éxito, es valiosísimo que con tu historia le podamos decir a esas personas que nos ven cuáles son los primeros pasos que tienen que dar. Mira, yo estudié, hice esto, como tú mencionabas, pero si tú puedes diagramar rápidamente o definir rápidamente un plan, ¿cuál fue? Primero, a ver, habría que definir qué sería para usted el éxito. Es lo primero, porque el éxito vamos a delimitarlo como un objetivo. Claro. Entonces, usted tiene un objetivo, se propuso una meta. Bien, vamos a esa meta llamarle éxito. ¿Cómo lograr esa meta? Usted necesita planificación previa. Nada grande se logra sin planificación, estudio, trabajo y esfuerzo. A la deriva. Hubo alguien que dijo ahí que yo voy para Santiago y si no voy para Santiago y tú no sabes para dónde vas, alguien dijo algo así. No metamos en lío político. Pero sí. No, hay una expresión muy conocida del filósofo Luciano Séneca, primer siglo del Imperio Romano, que él decía que ningún viento es favorable para una embarcación que no sabe a dónde va. No sabe dónde. Es lo primero. Ya llegó. Ya llegó, ¿verdad? El que no sabía dónde va, ya llegó. Esa es como ya la versión aplatanada de esa frase de Séneca. Entonces, hay que tener un objetivo marcado. Excelente. Hay que planificar cómo se va a llegar a dicho objetivo. Y la planificación no va a ser efectiva si no hay conocimiento previo, si no hay estudios previos. Entonces, cuando ya tenemos esos elementos, en el caso particular de Ernesto Jiménez, esa planificación, ese plan empezó, como ya lo comenté, de una visión de mi padre. Él hizo el plan por mí en inicios. Claro. Ya luego que arrancó ese tren, yo tuve que empezar a marcar, porque también tenemos un gran objetivo, pero ese gran objetivo debe ser delimitado con microobjetivos. Vamos a decir, tenemos la gran meta. Esa meta es el éxito. ¿Cuál es la meta? Ser un comunicador social que le llegue a la gente y que a la vez también consiga medios económicos para realizar sus anhelos, para tener su vivienda, mantener bien a su familia. Excelente. Tenemos ahí ya una meta trascendente. Educar, edificar, llegar a la gente, y una meta material, conseguir recursos económicos, conseguir dinero. Ahí está, ¿verdad? La meta no es a lo loco, porque ese es otro tema. La meta no puede ser espuria, no puede ser una meta que tú no la puedas aterrizar. No. La meta tiene que ser concreta. Bien. Ahora, esa meta concreta debe tener pasos.
A eso, lo que yo le digo, esos microobjetivos. Yo no puedo pensar llegar a 8º grado. Mi meta es llegar a 8º curso. Bueno, pero yo tengo que pasar el primer curso. Claro. Yo tengo que pasar el segundo curso. ¿Qué necesito para llegar al segundo curso? Esta estrategia. Hay gente que salta. Bien, exacto. O que pone la meta en la luna sin saber qué cohete va a usar para llegar a la luna. O sin saber que tiene que aprovechar la gravitación de la Tierra para... No. Vamos a aterrizar la meta. Algo concreto. Vamos a ponerle plazos también. Vamos a ponerle tiempo, fechas. ¿Por qué? Y a los micro objetivos también. Porque esas fechas te sirven de vara de medición para tú ver cómo vas progresando, si estás cumpliendo el objetivo, qué más necesitas y en qué tiempo lo vas cumpliendo. Entonces, empecé de esta manera. Mi padre lo hizo por mí en principio, pero luego ya yo, viendo mi desarrollo como profesional de la comunicación y como profesional de la economía en un momento, cuando yo empecé a entender, ok, ya la formación está, que por cierto, la formación es permanente, pero bien, empezamos con una base inicial. Estoy en televisión, estoy en radio, necesito llegarle a más personas. Ahí vienen otras oportunidades. Yo tomo acciones encaminadas a lograr eso, porque esta es otra cosa también importante. Hay que trabajar y trabajar de manera coherente hacia lo que usted pretende lograr. Trabajar inteligentemente. Trabajar inteligentemente para no dispersar esfuerzos. Correcto. Porque eso no sería eficiente. Entonces, yo tenía un objetivo, llegarle a la gente para darle una visión correcta o que yo considero correcta de las cosas y a través de eso lograr rendimientos económicos que me provean bienestar. Gracias a Dios, lo he conseguido, pero en base a esa meta obtenible, primero, microobjetivos, segundo, conocimiento y planificación en el tiempo, tercero. Entonces, yo creo que sí, que se puede lograr. Ahora hay algo también, Mayo Vanets, que facilita mucho las cosas, que son las redes sociales. En cualquier aspecto de la vida en el que usted está trabajando, esa herramienta debe estar dentro de sus estrategias, ya sea como consultor, ya independiente o contratado, no importa. Sacarle beneficio a las redes sociales. Claro, no como solamente empresario. darle el scroll para arriba, ¿no? No. ¿Por qué? Porque las redes sociales como instrumento de trabajo agregan valor. Las redes sociales como mero instrumento de entretenimiento muchas veces te quitan tiempo necesario de trabajo y de productividad y otras veces te embotan la conciencia por tanto contenido poco productivo, y voy a usar una palabra más fuerte, tanto contenido sin valor que están inundando las redes sociales. Cuidado, como instrumento de trabajo agrega valor. Mero entretenimiento, si no sabes controlarlo, te puede terminar restando. Ok, muy bien, Ernesto. Tú sabes que hablando de la parte de productividad, ahora que tú lo mencionabas, hay muchos libros por ahí que hablan de productividad, de hábitos, entre tantas cosas, pero ¿cuáles eran tus hábitos? ¿Cuáles fueron los hábitos que tú desarrollaste? Porque tuviste que desarrollar hábitos que te permitieran ser exitoso. Hoy en día las personas quieren ser exitosas, pero no generan hábitos de éxito. No generan hábitos que le sumen. No generan hábitos que le ayuden realmente. No, mira, yo quiero ser productivo, pero se levanta a las 11. No, pero yo quiero ser productivo, pero se levanta a las 10. No, yo quiero ser productivo, pero se queda viendo una serie de esas plataformas que conocemos. Y yo le decía a un amigo, recuérdate que esa plataforma no te da un centavo cuando tú estás viendo una serie. Muy bonito. Pero entonces, ¿cuáles eran esos hábitos que tú desarrollaste para ser realmente exitoso buscando, lógicamente, ese objetivo? Muy bien. Mira, ahí esto también lo aprendí con mi viejo. Mi papá me decía que tú tienes que ser lo que quieres ser. Suena tonto, ¿verdad? Bien. Pero inteligente en realidad. Sí, no, yo sé, suena simple, pero ahora se va a entender la profundidad de eso. Ser lo que quieres ser. Yo le decía a mi papá, yo quiero ser escritor. En un momento. Wow. Mi papá me dice, ok, mi hijo, a escribir se aprende escribiendo. Exacto. O sea, ¿cómo que tú quieres ser? No, sélo. Pero bien, volvemos otra vez atrás. Ok, para ser escritor, ¿qué yo necesito? Tú no puedes escribir sin leer. Un gran escritor es a su vez un gran lector. Si hay una excepción, no la conozco aún. Porque puede que la haya, ¿no? Pero si existe, yo no la conozco. Bueno, hay gente que escribe con ChatGPT también. No, ya eso es otra cosa. Pero mi papá me decía, ok, tú quieres ser... Ok, bien, mi hijo, vamos a leer. Mi papá me inculcó muy temprano el hábito de la lectura. Excelente.
mira aquí, lápiz y papel, ¿de qué tú quieres escribir? En mi caso, temas sociales, políticos, etcétera, artículos. Ok, mira, toma este tema. Mi papá viene y me puso un tema. Hazme un artículo de 400 palabras de ese tema. Y yo empecé y lo hice. El hombre vino. Desarrollándote. Sí, lo escribí. El hombre vino, ok, no, mira, esto aquí, esto no sirve. Esto aquí, ese dispara. Él me corrigió muy duro. Ese primer artículo él me lo corrigió muy, muy duro, pero era un instrumento que él utilizaba de aprendizaje, de lección. Yo me sentía avasallado. Wow, escribí un disparate. Atropellado. Sí, yo, viejo, y que, no, mijo, hazme eso de nuevo. Vuelvo y lo hago. Vuelvo y lo leo. Ernesto, esto es lo mejor que tú puedes hacer. Y yo, bueno, sí, viejo, revisé el otro, busqué el diccionario, consulté las fuentes, busqué los libros. Ok, ¿tú estás seguro? ¿Eso es lo mejor que tú puedes hacer? Sí, papi. Mira, esto más, me lo devolvió. Como la tercera vez, recuerdo, la tercera o la cuarta vez, que ya yo estaba papi, ya, o sea, ya, esto es lo mejor que tú puedes. Ok, ahora sí. Luego mi papá me contó que él utilizó conmigo una estrategia que utilizaba el profesor Juan Bosch. Pero bueno, en ese momento yo no lo sabía. Vanguardia del Pueblo, para los que no lo saben, era el periódico oficial del Partido de Liberación Dominicana. Y en aquella época, antes de ellos inclusive ser gobierno, cuando Juan Bosch dirigía ese partido, era una gran escuela en muchos aspectos, incluyendo el periodístico. Y mi papá se formó en esa escuela y me enseñó a mí en eso. Entonces, ¿por qué yo hago esta historia para aterrizar? Porque yo me convertí en escritor escribiendo. Usted que me está viendo, le gusta la comunicación social, quiere ser talento. Quiere ser podcaster. Quiere ser podcaster. Entonces, usted tiene un celular. ¿Tiene un celular? ¿Tiene cámara ese celular? Usted puede coger ese celular, ponerle un trípode y hasta sin trípode con su mano y empezar a comunicar. A grabarse, comunicar, subirlo a las redes sociales, ya sea YouTube, es gratis, ya sea Instagram, es gratis, X, es gratis. Entonces, yo quiero ser, a mí me lo han preguntado muchos jóvenes, Ernesto, yo quiero ser como tú, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo ser como yo? Porque un ser humano tiene muchas dimensiones. ¿Quieres ser cristiano? No, pero bueno, yo a veces se lo digo medio en cosa a la gente. Ok, ¿quieres ser comunicador? Bien. ¿Tú tienes un celular? Sí. Pues tú puedes ser un comunicador. Dale. ¿Qué yo te recomiendo? Claro, que estudies. Siempre. ¿Por qué? ¿De qué tú vas a hablar si estás vacío? O sea, este vaso ya yo me tomé el agua. No me puede dar nada. No puedes dar lo que no posees. Y para comunicar, hasta de farándula, usted necesita conocimiento. Claro que sí. Fíjense que los mejores comunicadores de este país, oiga la palabra, los mejores, no los que tienen más rating, que no es lo mismo. Más views. Los mejores o más views. Los mejores son gente formada. Son gente formada. Y no necesariamente la formación intelectual clásica. Ya hay muchos mecanismos que te ayudan a formarte. Hasta viendo documentales en Netflix, usted puede aprender de la Segunda Guerra Mundial, de los procesos económicos modernos, de finanzas. Hay muchísimo material, hasta audiovisual en YouTube, que te pueden formar, que te pueden dar una cosmovisión de la realidad completa, que entonces a tu vez, tú con esos insumos puedas darle un producto de valor a tu audiencia. Y por eso lo digo, hacer se aprende haciendo. Trata de ser lo que aspira a ser en un futuro. Empieza desde ahora, en este momento. Y no lo mencioné, pero la disciplina es básica en lo que sea que queramos lograr en la vida. La disciplina, una disciplina de trabajo, una disciplina de estudios. Delimite las cosas. Empiece a leer. A mi hijo yo le tengo ahora mismo una disciplina de media hora diaria de lectura. Yo se la recomiendo a usted. Leer es ¿qué? Lo que le guste. Y si tiene un propósito mayor, ok, usted quiere ser podcaster, o usted quiere ser comunicador social, talento, ¿de qué? Bueno, a mí me gusta hablar de política. Empiece a leer libros de política. Ok, me aburro. Póngase la disciplina. Aunque yo yo voy a hacer un esfuerzo, media hora diaria. Y usted verá cómo poquito a poquito esa disciplina se va transformando en hábito. Y ya después que uno construye un buen hábito, es muy difícil perderlo. Muy difícil romperlo. Ok. Ernesto, ¿qué te costó más a ti? ¿O qué te ha costado más en tu carrera? ¿Crear una credibilidad? ¿Que te reconozcan realmente?
que tienes fama o no tienes fama, que la gente te aborde. ¿Qué te ha costado más? Realmente, ¿qué ha sido lo más fuerte para ti como comunicador ahora mismo? ¿Qué te ha dado más trabajo? La credibilidad, porque el reconocimiento se puede obtener de muchas maneras. En mi caso, yo tuve la aventura, y debo reconocerlo así, de que Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque, me llamó en un momento de mi carrera y me permitió trabajar en su plataforma, que es la plataforma digital más importante de la República Dominicana. Entonces, la oportunidad de entrar a Esto No Es Radio, que fue donde Ariel Santana me puso el nombre del gurú, la posibilidad de entrar a esa plataforma tan potente a nivel digital me dio un nivel de reconocimiento que yo no había alcanzado antes. Claro, esa entrada a esa plataforma tuvo primero una trayectoria y una historia que fue lo que motivó a Santiago a quererme ahí, porque yo tenía algo que ofrecer y él entendió que eso que yo ofrecía le aportaba valor a su plataforma. Y creo que cumplimos con esa misión y mantengo muy buenas relaciones con Santiago Matías y con todo ese elenco de ese programa maravilloso, Esto No Es Radio. Ahora bien, para yo llegar ahí, la coherencia jugó su rol. Y en estos medios, sobre todo cuando uno habla de temas políticos y sociales, mantener la coherencia es difícil por muchos temas. Coherencia en torno a valores fundamentales como la fe en Dios. Empezando por ahí, tú vas a chocar con un mundo que es enemigo de la voluntad de Dios. Esa es la verdad. Y eso va a poner que principios que tú consideras buenos, sanos, no sean asumidos como tal ante la mayoría del público. ¿Dónde viene la coherencia? Mantenerte firme en dichos principios, aunque pagues un precio. En lo que crees. En lo que crees. Y defenderlo con honestidad. Y defenderlo a lo largo del tiempo, sin variarlo por conveniencia. Eso es lo que es coherencia. Coherencia se define de muchas maneras. Por ejemplo, coherencia se puede definir como pensar y actuar en un mismo sentido. Eso es coherencia. También se habla de coherencia cuando tú mantienes un accionar a lo largo del tiempo. O sea, tú has sido coherente diciendo que robar es malo. Lo decías hace 20 años, lo dices hoy. Eso es coherencia. Pero también es coherencia que eso que tú dices de que robar es malo, hacerlo, actuar de esa manera. Dígase, en tu práctica, no contradecir tus palabras. Les doy esos dos tipos de coherencia. En los medios de comunicación es muy difícil. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación te van a traer ofertas económicas, por ejemplo, para que tú digas o pienses algo. Les doy un caso mío. Yo no hago anuncios de temas que tienen que ver con cigarros, porque yo no avalo eso. Yo considero que el cigarrillo hace daño a la salud. Entonces, cuando me llegó la oportunidad de ganar dinero con un anuncio de una marca, yo dije que no. Entonces ahí la coherencia me pesó. Wow, me voy a dejar de ganar estos chelitos por algo en lo que creo. Les doy ese solo ejemplo y hasta el día de hoy no hago anuncios de temas que tengan que ver con cigarrillos. Entonces, les doy ese ejemplo para que ustedes entiendan. La coherencia es el precio que paga un comunicador honesto. Claro, tiene una recompensa y creo que la he obtenido, y es la valoración y el respeto sincero de mucha gente que admira y estima como algo muy positivo que hayan comunicadores que se atengan a sus principios, a los principios que entendemos son los principios sanos para la sociedad. Muy bien. Hemos hablado del éxito y de los pasos del éxito, ¿verdad? Como gigante real que eres. Pero, ¿qué pasa con esos errores? ¿Cuál fue uno de esos errores que cometiste que más te ha costado, que más te ha dolido? ¿Qué pasó? Si en nuestra vida siempre hay un error que cometemos o simplemente damos un paso que no quisiéramos, ¿verdad? Que estaba fuera del plan. ¿Cuál fue ese paso? Mira, si te soy muy sincero, en materia de comunicación aún no he hecho algo que yo te diga que me arrepiento. Porque, por lo que te acabo de explicar, me he mantenido coherente a mis ideas fundamentales. Ahora bien, sí considero que hay un par de cosas que pude haber hecho diferente. Mejor. Y al mismo tiempo mantenerme
apegado a esos ideales y haber pagado un precio distinto. Eso sí lo considero, porque también a veces hasta la fe en Dios, nuestro mismo Señor nos invita a defenderla con caridad y con amor al prójimo. Entonces yo creo que han sucedido cosas en mi carrera en donde yo, defendiendo mis principios, he podido resultar atropellante. No ha sucedido mucho, pero ha pasado, y creo que eso es algo que en esos momentos lo pude haber hecho mejor y hubiese tenido consecuencias distintas en torno a gente que quiero, que quizás se pudieron haber sentido lesionadas por algún comentario u opinión mía en algún momento. Eso sería lo único. Ok. ¿Y qué aprendizaje te dejó eso? ¿Qué aprendiste de eso? Porque me decía alguien ahorita cuando veníamos de camino a este estudio, que hay cosas que a veces pasan o que el mismo Dios permite que pasen, o hay situaciones que suceden para que tú muchas veces te salgas de control, pero ahí es donde vienen tus principios, tus conocimientos. Entonces Claro. tú empiezas a administrarte bien y decir, yo puedo, tengo una actitud positiva, las cosas van a funcionar. Es decir, ¿qué aprendiste de eso? Porque de todo se aprende, de lo bueno y de lo malo. Y se aprende más de lo malo que de lo bueno. Bueno, De los errores se aprende más, siempre y cuando uno lo sepa, ¿verdad? Asimilar. Sí, Ariel Santana, que es el productor general y conductor de Esto No es Radio, es primer responsable de una comunidad del Camino Neocatecumenal, es catequista también. Y cuando yo entré al Camino Neocatecumenal, una iniciación cristiana, un programa de iniciación cristiana de la Iglesia Católica, vamos a llamarle de esa manera para los amigos que no lo conocen, Ariel me decía, Ernesto, cuando tú le pidas humildad a Dios, Dios te va a humillar. wow. Y tú tienes que saber reconocerlo y aprender de eso. Repíteme eso otra vez. Sí, Repítelo. es poderosa la expresión. Y aprovecho para enviarle un abrazo a mi amigo Ariel Santana. Él me decía, cuando tú le pidas humildad a Dios, Él te va a humillar. Wow. Yo siempre he buscado la humildad desde antes de ser cristiano católico, porque esto también lo aprendí de mi padre. Mi padre me decía que lo que más nos acerca a Dios es justamente la humildad. Y la humildad viene del amor y del amor de Dios. O sea, Cristo mismo se humilló a sí mismo, tomando condición de esclavo para dar la vida por nosotros. Bien, mi papá tenía ese entendimiento y yo siempre lo comprendí, pero mi percepción de la humildad era muy material. Era muy materialista. Por ejemplo, para mí humildad es tener pocos recursos, ser una persona poco amante del dinero. Para mí eso era ser humilde. Compartir con los demás. Esas cositas así. Pero luego la concepción cristiana de la humildad la empecé a entender con Ariel Santana, que me decía, tú le pides humildad a Dios, Él te va a humillar. Y tú debes saber entenderlo. Entonces, hay momentos en donde el yo saber entender eso me ha ayudado a ser mejor comunicador, mejor profesional, mejor persona. Y es algo que intento, Mayobanets, transmitir en los medios de comunicación. Porque te digo algo también, yo estoy tratando de hacer un experimento conmigo mismo. Y el experimento es el siguiente. Vamos a ver si una persona, intentando ser decente, intentando ser respetuosa, intentando apegarse a la verdad, cristiano-católica, vamos a ver si una persona así, con esos elementos, puede tener éxito en la comunicación de la República Dominicana. Wow, son muchas variables. ¿Verdad? Y todas como que van muy en contra de lo que te predica la doctrina del mundo. Entonces, yo he hecho ese esfuerzo, lo sigo haciendo y creo que el Señor me está acompañando porque cuento con el reconocimiento de una parte importante de mi sociedad que me valora de manera muy bonita, muy positiva, y también, gracias a Dios, estoy teniendo logros materiales que me permiten tener una vida de bienestar para mí y mi familia. Entonces, por ahí va, Mayobanets, más o menos lo que intento lograr, pero cerrando la pregunta, sé que me fui un poquito lejos. En términos de situaciones en la comunicación, la realidad es que he logrado un nivel aceptable de coherencia que me ha protegido mucho, aunque también, por un lado, como ya expliqué, se paga un precio por ello. Qué lindo escuchar eso, qué bonito saber que no solamente te dedicas a la parte del éxito, tu carrera, sino que compartes tu vida, ¿verdad?, a nivel eclesial con las personas que, Sí, claro. que le tienes temor a Dios. Eso es muy importante porque muchos comunicadores y muchas personas, no digamos comunicadores, se desvinculan de Dios. Y realmente Dios es una parte importante en la vida de cada uno de nosotros y también en la mía. Pero yo me quiero meter en un tema que pocos quieren tocar. A ver. Y es el tema que tú mencionabas, que has podido
convertir esa carrera o transformar esa carrera que sea algo sostenible y rentable. Muchas personas se quieren meter a ciertos medios, a podcaster, a YouTube, lo que sea, buscando tener recursos. Y es válido. Y es válido perfectamente. No los culpo, ¿verdad? Hay algunos ahí que tú mencionaste que son un gran ejemplo. Por ejemplo, a los Fokker, es increíble lo que ha hecho, ¿verdad? Lo felicito también por eso. Una superestrella. Súper bien. Pero, ¿cómo tú has permitido o cómo has logrado que eso se vuelva sostenible? Porque los inicios debieron ser un tanto difíciles. Lo fueron. Inclusive, la comunicación ha cambiado mucho desde cuando yo inicié hasta acá, tanto a nivel tecnológico como a nivel de concepción empresarial. Hace 15, 20 años, los empresarios, dueños de canales de televisión y de radio, como tenían una especie de monopolio de las frecuencias, abusaban de ese monopolio y como enseña la teoría económica clásica, donde no hay competencia perfecta, entonces esos entes monopólicos determinan el precio. Lo determinan porque no hay quien le haga competencia, ellos deciden. Entonces, ellos determinaban el precio de trabajar en comunicación. ¿Y cuál sería el mejor precio para un empresario contratar a un empleado en lo que sea? Sí. Cero. Cero, exacto. Cero, es el precio más barato. Entonces, todos los que empezamos, bueno, casi todos, para no pecar, ¿verdad? De generalización, de falacia de generalización. Casi todos los que empezamos a trabajar comunicación hace más de 16, 17, 18 años, empezamos gratis. Empezamos gratis, como pasantía. En mi caso, mi papá me puso un programa. Pero, güey, mi papá no me daba un peso por ese programa. Yo empecé gratis también. Y luego, como quería incidir en otras áreas, por ejemplo, la radio, seguí gratis. O sea, y cuando usted habla con un periodista que le tocó ser reportero, oye, me pasaban las 1001 noches buscando lo que se llamaba esa gran oportunidad. Y como era una gran oportunidad, el pago era la visibilización. Sí. O sea, el pago era salir en el canal. Que hoy en día la gente lo que quiere inmediatamente es un pago. Y lo que quiere inmediatamente es tener un reconocimiento inmediato. Es que cambió. El mundo cambió. Ahora, por ejemplo, irrupción de plataformas digitales lideradas como esa que acabo de mencionar de Santiago Matías. Santiago Matías entra al mercado pagando altos salarios. Esa es la verdad. Entonces, pone una presión sobre los competidores. Eso le ha convenido a los comunicadores sociales. Pero también el tema de estas plataformas ha hecho que tú mismo capitalices al 100% cualquier cosa que tu imagen o tu contenido pueda ofrecer. O sea, tú empiezas a grabarte acá, a una empresa le gusta lo que tú estás haciendo, te contactan directamente. No es sencillo, no se logra de la noche a la mañana. El mercado realmente tiene una cantidad muy amplia ya de ofertas y esa cantidad tan amplia de ofertas hace que haya que incidir con más fuerza para lograr notoriedad. Maravilloso, pero eso es preferible al cuasi monopolio que se tenía antes, en donde, insisto, casi siempre se empezaba de manera gratuita. Lo que está sucediendo al día de hoy es maravilloso por las oportunidades que está abriendo a muchísimos jóvenes talentosos que probablemente no hubiesen tenido esa misma oportunidad de descollar hace 15 o 20 años. Yo sé que me fui un poquito a la pregunta. Cuando tú veas eso me puedes volver a aterrizar porque uno... No, realmente es la emoción de contar tu historia. Está muy bien. Tú sabes que ya eres una persona que tiene una estabilidad, que tienes disciplina, que tienes un reconocimiento. Gracias a Dios. ¿Cómo lo compaginé? Esa era la pregunta, ¿no? Sí, El tema de... Te digo rápidamente. El trabajo en el tiempo. El trabajo en el tiempo, que no se puede subestimar. Yo sé que ahora lo queremos todo rápido. Y no. El trabajo a lo largo del tiempo va sentando las bases de que la misma sociedad empiece a valorar tu constancia, tu crecimiento, porque también... Como así yo decía, tú quieres lograr algo, hazlo. Tú quieres sé lo que tú quieres llegar a ser. Asimismo, cuando tú vas a lo largo del tiempo mostrando tus credenciales, vas también aprendiendo, vas conociendo el negocio, vas entendiendo cómo llegarle a tal o cual anunciante, cómo lograr que tal o cual persona valore tus habilidades, vas acumulando también público.
porque vas generando adhesión de ciertos amigos o amigas que, por ejemplo, van a seguir viendo Gigantes Reales, van a empezar a entender el contenido que se hace acá, lo van a asimilar y van a decir, bueno, pero yo quiero ver a quién va a llevar Mayo Vanets la semana que viene. Exactamente. Y yo quiero ver con qué viene Mayo Vanets en 3 semanas, en un mes. Tú vas a ir construyendo tu público. Y ese mismo trabajo a lo largo de los años va a permitir que personas se te acerquen para que su producto, tu público lo pueda ver. Es un público que Dios mediante de aquí para acá en crecimiento hasta el cielo. Entonces, esa parte, Mayo Vanets, ¿verdad? Esa parte de la trayectoria me ayudó a que yo pudiera ir convirtiendo este oficio, este accionar, que repito, empezó de manera gratuita, en algo verdaderamente rentable. También, ya después que tú tienes ese seniority que te da el tiempo, que te da la llegada ante las personas, también eso hace que empresas de más nivel y de más poder adquisitivo te contacten, te quieran como parte de la marca o les interese hasta impulsarte a generar nuevos proyectos, que fue, por ejemplo, lo que me pasó con Santiago Matías, y es lo que en este momento me ha sucedido con Rumba FM de RCC Media. Esta misma trayectoria llevó a que las autoridades de RCC Media me llamaran, me ofrecieran dirigir un programa y ahora estamos ahí. Les invitamos a sintonizarnos en Rumba 98.5 FM de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana en el Rumbo de la Mañana. Un programa en donde analizamos política, economía, finanzas, seguridad y defensa, salud, todos los temas relevantes de la vida nacional e internacional con un elenco de profesionales de mucha experiencia y mucho prestigio. Eso se logra trabajando constantemente a lo largo del tiempo. Eso es el trabajo en lo que sea que queramos lograr y el sacrificio en lo que sea que queramos lograr es un elemento insustituible hoy, ayer y creo que mañana también. Nada sustituye al trabajo. Indudablemente. A mí me gusta una expresión que quiero compartir con tu público, que es de Pablo Picasso. Dale. A veces la gente cree que esto de la inspiración, para ti, la inspiración para tú poner este programa, la inspiración para una gran obra, la inspiración te llega de la nada, te llega del aire. Y decía Picasso, la inspiración te llega trabajando. Trabajando. Vuelvo a lo que les comenté. Usted quiere escribir una gran obra. A usted no le va a llegar la inspiración de escribir un Los Miserables como a Víctor Hugo, si usted no empieza a escribir hoy. Desde hoy. Desde hoy. Y probablemente después que usted tenga 5, 6, 7, 8 libros escritos, ahí quizá le llegue la inspiración y haga algo grande. Eso en la escritura, eso con Mayo Vanets aquí en su programa, eso en cualquier cosa en la vida. Como dice Picasso, la inspiración llega trabajando. Así también el éxito. Trabajando es la única manera. Indudablemente, Ernesto, has obtenido muchas cosas, has logrado muchas cosas en tu caminar, ¿verdad? En el trabajo duro. Gracias a Dios. Pero hoy en día, ¿qué te impulsa? Porque ya has tenido muchos logros, ¿verdad? Entonces como que uno va teniendo un checklist y va marcando, ya tengo esto, ya tengo aquello, ya tengo una Infinity del año, ya tengo un apartamento en Nueva York. No hemos llegado ahí. Un apartamento en Nueva York, he ido a Disney, Entonces son cosas que nos impulsan de inicio, ¿verdad? Y todos queremos algo mejor. Pero hoy en día, ¿qué impulsa a Ernesto Jiménez? Wow. Mira, hoy en día me impulsa mucho a hacer el bien y hacer sentir orgulloso a mi familia, a mi padre que está en el cielo, junto a mi padre mayor, a mi padre celestial, y a mi madre, a mis hermanos, mi esposa, mi hijo. Te digo por qué, Mayo Vanets. Porque luego del proceso del fallecimiento de mi padre, a mi padre le da cáncer de páncreas, me tocó vivir ese proceso con él y todo lo que implica, luego pierde la vida. Dios, espero, haya tenido misericordia y lo tenga en un lugar muy bonito. Eso me hizo ver el mundo de una manera distinta. Y muchos de mis objetivos e impulsos materiales murieron con mi papá. O sea, wow. Yo siento que el mundo perdió algo de sabor, el mundo material para mí. Y mis prioridades cambiaron. O sea, porque yo me di cuenta también de que mi viejo, que logró muchas cosas también que tú puedes decir, materiales, sí. Yo vi cómo no se llevó nada de eso. Nada de eso. A mí me tocó ver cosas que él valoraba mucho, materiales, que estaban ahí y que quizá otro no lo valora y que no son nada al final del día. Eso me puso a reflexionar ya hasta en un sentido religioso y filosófico sobre la vida. Y mis motivaciones cambiaron un poquito.
ahora mismo mis motivaciones tienen mucho que ver con mi fe y mi familia. Yo quiero aportar, yo quiero hacer el bien. Me llena cuando una persona, por ejemplo, en un supermercado, hace unos meses, me dice, Gurú, quiero darte las gracias. Y yo, ¿por qué? Porque tú me salvaste la vida. Wow. ¿Cómo que te salvé la vida? Me pareció una exageración cuando él me dice eso. ¿Cómo que te salvé? Un comentario, un programa, ¿cómo que te salvé la vida? No, Gurú, mira, yo estaba sumido en las deudas. Y un comentario que tú hiciste, un segmento que tú hiciste, dando tips para salir de las deudas, me salvó la vida porque ya yo estaba teniendo pensamientos malos de atentar. Sí, wow. No quería decir la palabra por YouTube, pero bien, él tenía pensamientos de atentar contra su propia vida. Y él dice que esos tips que yo les di, acorde a lo que él dijo y que él aplicó, lo ayudaron a salir de las deudas y a entender que la vida es mucho más que eso. Cuando ese señor me dijo eso, yo sentí, Mayobanet, que realmente eso justificó toda mi historia como comunicador social. Toda mi historia se justificó en ese comentario, en ese testimonio de ese señor. Entonces, eso, junto a lo que les comenté de mi padre y de cómo voy entendiendo el mundo, agarrado de mi fe en Dios, eso ha hecho que mi impulso, lo que me motiva a hacer las cosas, tenga ya más que ver con aportar, con hacer el bien y con la satisfacción de que en ese camino yo pueda darle bienestar a mi familia, que evidentemente está ahí. Y trabajo para conseguir recursos para darle una buena vida a mi familia. Eso está ahí. Pero mi motivación suprema ya tiene más que ver con la bondad y con aportar lo más que pueda a la gente y a la gente que me rodea y a la gente que nos ve a través de estas pantallas. Okay. Es muy importante tener un propósito y veo que eso es lo que tú nos quieres comentar. Tiene un propósito claro porque es muy difícil llegar o mantenerse sin un propósito. Claro. Definitivamente el propósito lo es todo. Pero ya entendiendo que tienes un propósito, ¿cómo se ve Ernesto en los próximos 5 o 10 años? ¡Epa! ¡Qué chulería! Mira, me veo muy parecido. Te estoy haciendo un análisis FODA. Sí, me doy cuenta, raro, pero creo que puede aportar y te lo agradezco, Mayobanet. Porque me veo en una posición muy similar a la que estoy hoy. Pero con en los siguientes elementos. Espero que mi fe y mi camino de salvación esté mucho más fortalecido. Espero estar más cerca de mi Dios. Espero haber conseguido algunos objetivos económicos que tengo, sobre todo para mi familia. Espero estar con mayor nivel de solidez económica para mi familia. Estamos trabajando y vamos bien, gracias a Dios, en ese sentido. Y le pido a Dios salud para mí y para los míos y poder seguir disfrutando la vida de la manera en que la disfruto, porque justamente es parte del plan de Dios, ¿no? Uno tener aquí una vida de aportes, de servicio, decente, de amor para con el prójimo y luego hacer los pininos, ¿verdad? En base a esa gracia de nuestro Señor para más adelante encontrarnos con Él. Yo me veo de esa manera, Mayobanet, y sí te digo que tengo una vanidad también que tiene que ver con el mundo material, y mi vanidad es que cuando pase mi ciclo existencial en esta tierra, cuando mi vida se vaya hacia mi Dios, que a mi hijo y a mis nietos le hablen de que su papá fue un hombre bueno y de que su papá aportó a su sociedad e hizo bien para con su sociedad. Eso, yo sí tengo esa meta de lograr que mi hijo pueda tener mañana ese orgullo de que su papá fue un hombre bueno para su país. Haber dejado una huella positiva, yes, tanto en la familia como en el país. Así es. Importantísimo. Admirable de tu parte, Ernesto. Ahora, te pregunto lo siguiente. Si hubieran 3 frases, 3 palabras que pudieran aconsejar a esos jóvenes, a esas personas que quieren emprender, que quieren tener éxito como tú lo has tenido hasta ahora, gracias a Dios, que quieren tener valores. ¿Y cuáles serían esas 3 frases, digamos, que pudieran ayudar a todos esos jóvenes o a todos los no tan jóvenes como nosotros ya, ¿verdad? Para que sus proyectos personales y empresariales sean exitosos. ¿Qué le aconsejarías? Mira, yo lo reduciría inclusive a 3 palabras. A ver. 3 palabras. Fe, estudio y trabajo. 3 palabras. Fe, estudio y trabajo. Ese es el camino. Ese es el camino de lograr las cosas de manera positiva. Inclusive, recuerdo una expresión de la madre de Pablo Escobar,
Pablo Escobar, un capo de los estupefacientes. Vamos a usar ese término para cuidarnos de YouTube. Sí. Ese capo... Gracias por eso. No, es que esto es un tema, líder. Tú irás viendo con el paso de los días. Hay que monetizar. Ese señor, su madre le decía, cuando tú hagas lo mal hecho, hazlo bien. Wow. Hasta lo mal hecho, hazlo bien. Cuando tú hagas lo mal hecho, hazlo bien. Hasta lo mal hecho, hay que saber hacerlo. Sí. No incentivo a nadie a hacer lo mal hecho. Doy el ejemplo para que se entienda que hasta para eso hay que trabajar. Hasta para eso hay que tener conocimiento. Entonces, yo le agrego, obviamente, lo que para mí es lo más importante y sin el cual no se logra nada grande y bueno en esta vida, que es nuestro Señor. Fe, estudio y trabajo. Ese es el camino para lograr cosas positivas y para tener éxito, si quiere utilizar ese término. Yo le voy a agregar una frase que me encanta como número 4. Actitud positiva siempre. Eso es muy buena. Siempre positivo ante todo lo que suceda. Ese es muy bueno. Muchas veces tienes situaciones que te pasan, pero tu actitud ese es muy lo buena. es todo. Sí, ese es muy bueno. Yo estoy seguro que tuviste situaciones donde quería como que medio devolverte o medio... Pero claro. Pero la actitud de tu padre, la que te inculcó, la familia, el aporte, el apoyo, te permitió seguir adelante. Te digo por qué yo no hice énfasis en esa parte, que es fundamental. Y te soy sincero, qué bueno que no cerró el programa sin que tú traigas este elemento a colación. Yo no hice tanto énfasis ahí, porque justamente esa formación que mi madre y mi padre me dieron, me enseñaron siempre a ver la vida como una serie sucesiva de superación de retos. Entonces, lo tengo tan natural ya en mí, incorporado, el hecho de que tú vas a tener que levantarte. Para ti ya es un hábito que para mí es un hábito normal. Mi papá me decía mucho, la vida es dura, mi hijo. Y yo te estoy preparando para eso. Wow. Para que tú entiendas, la vida es dura. Y yo te preparo para que tú tengas las herramientas para enfrentar un mundo duro. Y gracias por traer ese elemento porque me permite traer también este otro elemento a colación. Cuando uno empieza a comprender que la superación personal siempre va a tener como elemento necesario el optimismo y la fe de que se puede lograr, las cosas van a ser un poco más fáciles, lo vas a entender mejor. Incluso mi papá tenía una frase, mi papá tenía un programa de radio ya en su parte final de su vida que se llamaba Tomando el Pulso. Y mi papá decía, inclusive esa frase está en su lápida, yo pedí que la pusieran. Mi papá decía, no importa las circunstancias, canten, rían, sean felices. Wow. Él siempre terminaba con esa frase. Canten, rían, sean felices, sin importar las circunstancias. Mira, eso lo vamos a adoptar en este podcast. Canten, ríen, sean felices. Esa es una frase que yo llevo muy, muy en mí y que es parte de la filosofía que me enseñaron. Por eso te explico. Ese elemento tan importante que tú lo mencionaste, ya yo lo tengo muy integrado a mi concepción de la vida. Y sabes muy bien, Mayo Vanets, también que el cristianismo nos ayuda mucho a saber la importancia de cargar nuestras cruces. Así mismo es. Ernesto, queremos darte una gracia infinita por este tiempo que has tenido con nosotros aquí. Para nosotros es súper valioso que nos puedas dar todas esas anécdotas, todos esos pasos, cómo te planificaste, cuáles son los pasos del éxito de Ernesto Jiménez de aquí en adelante. Gracias. Muchos más éxitos y sobre todo te hacemos la invitación desde ya para una próxima vez en Gigantes Reales. Señores, en Gigantes Reales buscamos que hablar con ustedes y decirles estas cosas importantes sobre el éxito, como Ernesto, para que ustedes vean que sí es posible. Esa actitud necesaria, que la tengan a través de personas como este, a través de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos unos, comparándonos con Ernesto, unos principiantes en todo esto, pero estamos haciendo la lucha. Empezaste Entonces, muy bien y te felicito por este esfuerzo, porque estás intentando llevar contenido de calidad, empezando con una buena plataforma y yo invito a los amigos y amigas que tengan la oportunidad de que vean Gigantes Reales, de que compartan este contenido, porque es un contenido que puede llevar conocimientos y estrategias y herramientas a otros ciudadanos para que también puedan tirar para adelante. Te felicito, Mayo Vanets, y la verdad es que tú pareces un veterano, hermano. Tú pareces un veterano. Gracias por eso. Pa'lante, y que Dios bendiga este emprendimiento. Gracias, aprendemos de lo que saben. Señores, hemos hablado con Ernesto Jiménez, un hombre que no solamente habla de números, habla de política,
solamente habla de economía, sino que también habla de su vida y de su éxito. Entonces, con nosotros Ernesto Jiménez, le agradecemos a ustedes por estar con nosotros. Gracias, Ernesto, nuevamente. Gracias, Hasta hermano. una próxima de Gigantes Reales. Gracias.